Riesgo eléctrico, instructor Juan David Celi Díaz. ¿Qué es el riesgo eléctrico? El riesgo eléctrico puede estar presente en nuestros hogares y puestos de trabajo sin que ni siquiera nos demos cuenta de ello, ocasionando accidentes que deriven en pérdidas materiales y humanas en los casos más graves. Por esta razón, en este video quiero explicarte a fondo qué es, cuáles son sus factores y qué tipos de peligros eléctricos podemos encontrar. El riesgo eléctrico es toda posibilidad de contacto entre el cuerpo humano y la corriente eléctrica, ya que esto podría ocasionar serios problemas para la salud y seguridad de las personas. Hay dos formas de entrar en contacto con la electricidad, por contacto directo y contacto indirecto. Veamos qué es cada una de ellas. Contacto directo sucede cuando el cuerpo contacta con partes activas de una instalación, equipo o aparato que está en tensión. También pueden ser dos conductores o un conductor activo y tierra. Contacto indirecto, cuando se contacta con partes que se han puesto en tensión como resultado de un fallo de aislamiento, generalmente carcasas o partes metálicas del equipo o la instalación. ¿Cuáles son los factores de riesgo eléctrico? Son todos los factores presentes en el puesto de trabajo que pueden provocar algún tipo de peligro para la integridad de las personas y que generalmente se refieren a los sistemas eléctricos de la maquinaria, equipos, instalaciones y demás elementos eléctricos. La electricidad puede provocar dos riesgos eléctricos en el trabajo, puede ser un foco de ignición, creando un peligroso incendio o incluso una explosión, y también puede tener efectos muy perniciosos en el cuerpo humano al circular sobre él. Cuando la corriente circula por el cuerpo humano, ésta se comporta como una resistencia, sufriendo daños que dependerán del voltaje y la intensidad que circulen por el organismo. Tenemos una serie de factores que inciden en la gravedad del accidente eléctrico y que sumados a la intensidad de la corriente de paso determinan la gravedad en caso de accidente. Estos factores se engloban en dos grandes grupos, los factores técnicos y los factores humanos. Factores técnicos: intensidad de la corriente que circula por el organismo, tiempos de exposición al riesgo, recorrido de la corriente eléctrica por el cuerpo humano, naturaleza de la corriente, ya sea si es alterna o continua, resistencia eléctrica del cuerpo humano y tensión aplicada. Factores humanos: edad, enfermedades, sexo, estado emocional, profesión habitual y experiencia. ¿Cuáles son los tipos de riesgo eléctrico? Entendemos el riesgo eléctrico como la posibilidad de pérdidas de vidas o de daños a los bienes materiales debido a la circulación de una corriente eléctrica. Aunque el más conocido peligro eléctrico sea la electrocución, hay otros tipos de riesgo eléctrico a tener en cuenta y que se pueden clasificar en electrización y electrocución. Es cuando a causa de una descarga eléctrica, esta circula por el cuerpo de una persona y por tanto el cuerpo forma parte del circuito eléctrico y se puede distinguir como mínimo dos puntos de contacto, uno de entrada y uno de salida. Este es uno de los más típicos, ya que el cuerpo humano, al componerse de un 70% de agua, es muy buen conductor de la electricidad. Durante el paso de la electricidad por el cuerpo humano pueden haber afectaciones en la piel, vasos sanguíneos, nervios y órganos. Este tipo de riesgo eléctrico puede derivar en diversas lesiones físicas teniendo en cuenta los factores que vimos anteriormente. Fibrilación ventricular consiste en el movimiento errático del corazón, el cual deja de enviar sangre a los distintos órganos del cuerpo. El corazón sigue en movimiento fuera de su ritmo normal de funcionamiento. Una vez producido, el ritmo cardíaco no se recupera de forma espontánea y se debe actuar rápidamente para evitar lesiones más graves. Tetanización es el movimiento involuntario de los músculos debido al paso de la energía eléctrica dependiendo del recorrido de la corriente. Se puede perder el control de las manos, brazos y otros músculos. Asfixia se produce cuando la circulación de la corriente afecta al centro nervioso que regula la función respiratoria, ocasionando el paro respiratorio. Quemadura. Las quemaduras causadas por la electrocución son graves y profundas, siendo habitualmente de tercer grado. Incendios y o explosiones. Se producen cuando hay sobrecargas en la instalación, chispas o cortocircuitos debido a la corriente eléctrica. Esto puede causar incendios a su alrededor o, en el peor de los casos, incluso explosiones. Para que esto ocurra deben existir los siguientes elementos básicos: combustible o material fácil de combustión, oxígeno y fuente de ignición. Esta última donde la electricidad inicia el incendio en forma de chispas por cortocircuito o sobrecarga. Otra posibilidad es que algún elemento eléctrico eleve considerablemente la temperatura ambiente y al encontrarse rodeado por material inflamable dé comienzo al incendio. Normatividad colombiana en seguridad y salud en el trabajo para trabajos eléctricos. En Colombia se rige principalmente por la Resolución 5018 del 2019 que establece lineamientos para la seguridad en procesos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Además se considera la norma técnica colombiana NTC 2050 y el RETIE que regulan las instalaciones eléctricas y su mantenimiento. En la Resolución 5018 del 2019 podemos encontrar que se establecen lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para actividades relacionadas con la electricidad. Aplica a empresas que operan en el sistema eléctrico colombiano, asegurando la protección de los trabajadores ante riesgos eléctricos. Esta resolución fue modificada por la Resolución 2550 del 24 de noviembre de 2020, mediante la cual se amplió el plazo del artículo 3 por 12 meses más. Por lo tanto, la nueva fecha límite para el cumplimiento de estos lineamientos fue establecida como el 20 de noviembre del 2021. En cuanto a la norma técnica colombiana 2050, NTC 2050,
Es la base para las reglamentaciones eléctricas actuales regulando las intervenciones eléctricas. Su aplicación es obligatoria y busca garantizar la seguridad en el manejo de instalaciones eléctricas. En cuanto al RETIE, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, el cual es el documento técnico legal que proporciona parámetros para el diseño, construcción y modificación de instalaciones eléctricas, podemos decir que su última actualización fue por medio de la resolución 40.117 del 2 de abril del 2024. El incumplimiento puede resultar en sanciones económicas que varían según la gravedad de la violación. 5 reglas de oro para trabajar sin tensión. Primero, cortar en forma efectiva todas las fuentes de tensión y neutro. Una vez definida cuál será la zona de trabajo, se desconectarán todas las posibles fuentes de tensión que alimentan la instalación eléctrica de dicha zona. La apertura de los polos deben ser directamente visible, corte visible, o bien quedar indicando mediante un indicador mecánico unido al mecanismo del polo. Los elementos de maniobra que aseguran el corte efectivo pueden ser interruptores aptos al seccionamiento, rotores o seccionadores. Segunda, bloquear en posición de apertura los aparatos de corte. Todos los dispositivos de maniobra empleados para realizar el corte efectivo de la alimentación de la instalación deben bloquearse mecánicamente para evitar su cierre antes de la finalización del juego. Deberán anularse también cualquier fuente de energía. Asimismo, también se señalizará el bloqueo con información relativa al trabajo que se está realizando. Tercera, verificar la ausencia de tensión. Una vez realizada la apertura y bloqueo de los puntos de aislamiento del corte efectivo y bloqueo y señalización, se verificará la ausencia de tensión de todos los conductores activos de la instalación eléctrica de la zona de trabajo. Es fundamental hacerlo con instrumentos adecuados, ya que la electricidad ni se ve, ni se huele, ni se oye. Solo puede detectarse con aparatos de medida. Este punto es especialmente importante, ya que al realizarlo se garantiza que se ha efectuado la apertura de todos los elementos de maniobra que alimentan a la instalación y que no existe una diferencia de potencial peligrosa. Cuarta, poner a tierra y en cortocircuito. Los conductores activos de la instalación eléctrica en la zona de trabajo deben conectarse en cortocircuito entre ellos y a tierra. Hablamos de alta tensión. Esta conexión puede realizarse mediante seccionadores de puesta a tierra incorporados en los propios dispositivos de maniobra o mediante dispositivos desmontables, tierras portátiles. Los dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito serán capaces de soportar la corriente de cortocircuito del punto de instalación donde vayan a ser conectados. Su colocación será firme, asegurando un buen contacto eléctrico y evitando cualquier retirada accidental. La verificación de ausencia de tensión debe realizarse inmediatamente antes de la colocación de los dispositivos de puesta a tierra portátiles o del cierre de los seccionadores puesta a tierra. Los trabajos se deben realizar siempre entre dos puestas, entre cortocircuito y tierra, que limitarán la zona de trabajo. Quinta y última, delimitar y señalizar la zona de trabajo. La zona de trabajo se delimitará en superficie y altura mediante una señalización de seguridad, mediante elementos de alta visibilidad, cintas, conos, vallas, entre otros. Una vez finalizados los trabajos, se retirará todo el personal y las herramientas que no fuesen indispensables para el restablecimiento de la atención. Solo entonces se normalizará la instalación y siempre en el siguiente orden. Primero, retirada de la señalización de los límites de la zona de trabajo. Segundo, retirada de los dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito. Tercero, desbloqueo y retirada de la señalización en los elementos de corte. Y cuarto y último, cierre de los circuitos para reponer el servicio.